les invitamos a, pues, al público en general, ¿verdad? A asistir a ese congreso que sería el sábado 6 de junio en la Universidad Autónoma de Coahuila. Okay. ¿A qué horas? Sería a las 6, perdón, de 9 de la mañana empezamos y ya se terminaría a las 17 horas. ¿Cuál es el programa para este evento? Bueno, tenemos un programa muy interesante. Para empezar, vamos viendo lo que es la tanatología, ya que muchas personas a lo mejor lo ignoran, a lo mejor no, pero de cualquier manera es importante recalcarles. La tanatología es el estudio de la muerte, pero bueno, en esta ocasión vamos a decir que es la ciencia que acompaña a la vida, ¿sí? Para todas aquellas personas que han perdido un ser querido, entonces se les dan las herramientas para que puedan procesar su duelo y vivir su duelo de una manera sana. En esta ocasión y en este congreso, lo que se va a exponer sería el tema, pues vamos a hablar de la tanatología, duelos silenciados, que sería, ¿cuál es un duelo silenciado? Cuando pierdes a tu bebé, los niños no nacidos, ¿sí? Entonces que ahí nadie toma en cuenta ese duelo, ¿verdad? Entonces se va a hablar sobre ese tema y también cuidar al que cuida. Lo importante que es acompañar a la persona que está enferma, pero también cuidar al cuidador, porque muchas veces no cuidamos a esa persona y esa persona termina con un desgaste emocional y físico. Entonces, bueno, pues también se vería ese tema. También se va a tratar el tema la pérdida y ahora qué. ¿Sí? Perdemos al ser querido, el esposo, el hijo, el papá, la mamá, entonces te preguntas, ¿y ahora qué sigue? Y pues ahí te van a dar las herramientas para que tú puedas saber qué es lo que sigue, qué es lo que tienes que hacer con esa pérdida, cómo la tienes que manejar. Otra de las cosas son los mitos y las realidades de la tanatología. Ese es otro tema que se va a tratar y un tema muy importante, lo que la pandemia nos dejó. ¿Sí? Ese tema es sumamente importante, ya que sabemos que la pandemia dejó muchos huecos, muchos vacíos. En nuestra cultura somos de rituales. En la pandemia, nuestro ser fallecido no se hizo ese ritual de despedida. ¿Qué es lo que queda? Ansiedad, tristeza, vacío, etcétera. Entonces, bueno, pues también ese tema se va a tratar. Y duelo en la salud mental. Ese es otro de los temas que se tratará en este congreso. Y pues sabemos en la salud mental, cuando tenemos una pérdida de un ser querido, nos afecta mentalmente, emocionalmente, físicamente. Entonces, bueno, pues ese tema sí se tratará también. Y para padres y maestros, ¿qué hacer cuando su hijo o su alumno tiene una pérdida, ya que fallece su padre, ya que fallece su madre, etcétera? ¿Qué hacer con los niños? Porque muchas veces a los niños no los tomamos en cuenta y decimos, bueno, no, es porque está chiquito, no sabe, y cuando realmente a ellos se les afecta mucho una pérdida. Entonces, aquí en este congreso se tratará de cómo tratar a ese infante en ese duelo. Es importante, entonces, esos serían los temas que se tratarían en este congreso. Pues le hago la extensa invitación para que nos acompañen y repito, sería este sábado 6 de junio. ¿Hay que registrarse previamente o nada más se presentan, licenciado? No, sí hay que registrarse, ahí le pasaré los datos para que tú a su vez les informes en dónde hay que registrarse y qué es lo que sigue para que poder asistir al congreso. Vemos también que van a participar como ponentes, pues, profesionales de la salud y de esta ciencia. Ah, claro que sí, tendremos ahí a tanatólogos, estará también pues, psicólogos, estará también un pediatra, sí, claro que sí. Son personas muy preparadas sobre el tema, entonces sí tendrá usted las herramientas que necesita en caso de que
tenga un duelo o en caso de que le toque acompañar a una persona que está en duelo. Actualmente en nuestra sociedad se han abierto más a este tipo de temas porque antes, pues simplemente hablar de la muerte era un tabú y darle el seguimiento, pues en el tema de esta ciencia y la tanatología. ¿Ya hay demanda de esto? Sí, de hecho hay hospitales que ya tienen sus tanatólogos ya en servicio. ¿Por qué? Porque sabemos que es bien importante darle seguimiento a lo que es un duelo. Como bien tú dices, anteriormente, pues no se tomaba en cuenta de que la persona está en duelo, bueno, pues está en duelo y punto, y solito llevaba todo ese proceso. ¿Pero por qué? ¿Por qué la importancia? Porque cuando no digieres o cuando no tienes las herramientas suficientes o no reconoces en qué etapa del duelo está, emocionalmente te empieza a afectar. Entonces, cuando las emociones, ahora sí que el cuerpo calla lo que las emociones, o sea, el cuerpo grita lo que las emociones callan, o donde no los trabajas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Te empiezas a enfermar. Empieza que la gastritis, que la colitis, que todo ese tipo de enfermedades. ¿Por qué? Porque no tuviste o no procesaste tu duelo de una manera sana. Claro. Aquí el punto es que sepas por qué me estoy sintiendo así, o sea, por qué estoy muy enojada, o por qué estoy muy deprimida, o por qué estoy muy triste, o sea, varias etapas del duelo, o sea, que las vas a vivir en todo ese recorrido que vas a hacer, que Jorge Bucay les llamaba el camino de las lágrimas. Entonces, cuando tú haces todo ese recorrido, que sepas tú identificar. Entonces, desde el momento en que tú sabes identificar, estoy con mucho enojo, no es porque mi vecino, mi hijo, mi esposo, qué sé yo, no son ellos, o sea, soy yo, pero porque estoy en duelo. ¿Sí? Entonces ya lo sabes identificar. Y al final de todo esto vas a encontrar un sentido a esa pérdida. Muy probablemente de un inicio vas a decir, ¿qué sentido tiene que yo haya perdido a mi hijo? ¿Sí? Pero todo tiene un sentido y lo vas a encontrar al tener el conocimiento de cómo manejar tu duelo. Antes asociábamos el duelo generalmente con la soledad, ¿no? Los dejaban solos. Sí, no, y ese es un gran error. Un gran error, o sea, debe de ser, muchas veces sí se necesita la soledad, pero muchas veces también hay que saber cómo poder acompañar a esa persona que está en duelo, porque a veces llegamos y le decimos, ya no llores, no, con las buenas intenciones, ¿verdad? Pero, que no llores, no hagas, no sé, no estés acostada todo el día. No, a veces es necesario que la persona llore, que la persona vacíe para poderse llenar de todo lo nuevo que viene para esa persona. ¿Por qué? Porque cuando tienes una pérdida vas a modificar todo lo que es tu entorno. Ya se trate de mamá, se trate de papá, se trate del hijo, del esposo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Modificas todo tu entorno. Entonces, eso es lo que tienes que hacer. ¿Y de qué manera? De que vas a vaciar toda esa tristeza, todo ese dolor, todo ese, a través del llanto. El llanto purifica. Entonces, es importante que llore, es importante que la persona se dé permiso de sentir esas emociones. Eso es muy, muy, muy importante. Y la persona que lo acompaña también. Muchas veces no es necesario que hables. Si tú vas a acompañar a un doliente, no es importante o no es necesario, no que no sea importante, no es necesario que hables. Simple y sencillamente con que estés ahí, con eso es más que suficiente. ¿O de qué manera puedo yo ayudar? Pues puedo ayudar, no sé, a lo mejor llevándole de comer, a lo mejor ayudándole a limpiar la casa, a lo mejor llevando a los niños a la escuela, etcétera, ¿sí? Las palabras a veces salen sobrando.